Uno, sobre el precio del dólar. Como usted sabe, señorita, vivimos en una economía en la cual no tenemos un tipo de cambio fijo y no pretendemos establecer un control de precios ni un control de cambios. No corresponde a una economía de libre mercado, de mercados regulados, de mercados, ¿no? Un rol central en la determinación del tipo de cambio está entre los mercados y la política monetaria del Banco Central de Reserva, que ha tenido algunas medidas en estos días, y bueno, también tiene que ver con el comportamiento internacional del dólar a nivel mundial, que ha tenido un cierto impacto. Nosotros pensamos que con las medidas que estamos tomando, con los anuncios que estamos haciendo, va a haber una mayor tranquilidad en los mercados. De hecho, ya en los últimos 2 días la tendencia alcista del dólar se ha detenido absolutamente, con ciertas rebajas, y pensamos que eso va a continuar en los próximos días. Respecto a los precios, nuevamente, como usted entenderá, no es nuestra política el controlar precios. El precio de los combustibles se debe principalmente a que el precio del petróleo en el mercado internacional ha subido de, si mi memoria no me falla, alrededor de 20, un poco más de $20 el barril, a alrededor de $70 el barril. Entonces hay un impacto internacional en los precios, que en una economía con libertad de precios, bueno, eso impacta en los mercados nacionales. Eso ocurre por una vía, y en paralelo un congresista de Perú Libre, el congresista Jaime Quito, ha enviado un comunicado diciendo que el jefe de gabinete o el presidente y una comitiva iban a trasladarse hasta Arequipa para ver si tía María va o no va. Recientemente Guido Bellido se trasladó hasta el Cusco, hasta Chumbivilcas, y consiguió una aparente tregua, pero él ha sido dirigente. Esa tregua en realidad se da por amistad, por, no, qué sé yo, afinidad, que se conocen con los dirigentes, porque yo no he visto un documento con los puntos de acuerdos para 2 meses de tregua para que el gobierno de Pedro Castillo busque una solución. ¿Cuál es su opinión, ingeniero Carlos Herrera Descalzi? Bueno, yo leí las declaraciones del ministro, las escuché también, y en realidad nada, ¿no? Lo que se dice conversado y que se va a volver unos días, y los términos que son muy genéricos, muy valiosos, allí no se dice nada. Lo que debo hacer es que todo queda detenido para conversar, y que eso va a ser en plazos muy cortos. Y la otra cosa que agrega a su declaración es que esta es una muestra que el Estado interviene, entonces los conflictos se pueden detener, ¿no? Pero allí sí, no hay nada de eso. En el otro sí, el otro tema que leí fue el tema de una declaración de emergencia para 3 distritos de la provincia de Ica. A ver, ingeniero, estamos teniendo un problema en la comunicación, no logro entender la segunda parte de su apreciación de los hechos. Me gustaría además recordar, mientras solucionamos el problema de la comunicación, una entrevista para Reuters de el ministro de Energía y Minas actual, Iván Merino. Él señalaba incluso de hablar de cada caso, de cada empresa, de cada proyecto, cuando se habla, por ejemplo, de tributos, algo que no cabe en la línea constitucional, pero además señala que cuando se logre de alguna manera la legitimidad social, un proyecto puede ir. Pero este comunicado del congresista Quito, digamos, no deja clara la situación. ¿Tenemos al ingeniero Herrera? Lo escuchamos, ingeniero. No, creo que vamos a retomar la comunicación con el exministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, si el ministro da muestra de que un proyecto pueda tener luz verde, seguir en marcha, ¿no es cierto?, por el bien de todos los peruanos, finalmente, como algunos señalan, es una bendición, por supuesto, tener proyectos mineros en nuestro país, pero podría también ser una maldición que estos no se hayan gestionado con responsabilidad, ¿no?, que algunos no asuman la responsabilidad de algún relave y demás. Ingeniero Herrera, nuevamente, lo escuchamos.
No, vamos a tratar de solucionar ese problema técnico. Bueno, y lo decía, ¿no? La minería es una bendición, pero una maldición para quienes son afectados por la contaminación ambiental, y eso es lo que ha señalado el congresista y miembros de Perú Libre sobre la situación de los proyectos mineros en nuestro país. Solamente para recordar, Martín Vizcarra le pedía a Elmer Cáceres Yica y a las autoridades locales en la región Arequipa: denme argumentos para poder cancelar el proyecto. Eso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Y recordemos, la minería en nuestro país es muy importante. De hecho, imagínense ustedes, en nuestro país sin minería, cómo lograr todos estos grandes proyectos y la inversión que requiere el Estado peruano. ¿Quieres mayores beneficios?